todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de un caso bastante terrible que sucedió hace ya bastantes años, en 1971, en el que murieron una pareja muy jovencita de unos 19-20 años que fueron asesinados y aún a día de hoy no se sabe exactamente quién los mató. Además, hoy tenemos la suerte de que nos va a acompañar Abogado del Diablo en este vídeo, que nos ayudará, digamos, a contar esta historia y que algunos de vosotros ya conoceréis. Como siempre, os voy a dejar sus canales justo debajo en la cajita de descripción y también os lo dejaré en un comentario, más que nada por si queréis conocer un poquito más de Abogado del Diablo y por si queréis ver alguno de sus canales si os interesa verlo o lo que sea, ya sabéis. Indudablemente, como en todos los vídeos, si os gusta el vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Todo comenzó un 12 de febrero de 1971 en el condado de Durham, Carolina del Norte. Esa noche, Jess McVan, un estudiante de la NC State de 19 años, había quedado con su prometida Patricia, que estudiaba enfermería en el Watts Hospital y tenía aproximadamente unos 20 años. Era una joven pareja de estudiantes que soñaba con formar una familia juntos y unir sus destinos. Nunca imaginaron que asistir a aquella fiesta de San Valentín haría que su vida tuviera un destino distinto al planeado. Uno que desgarraría a sus familias y conmocionaría al condado entero, con un hallazgo que a día de hoy sigue dando de qué hablar y sigue revolviendo la cabeza de la policía, tratando de llegar a una resolución que pueda dar carpetazo a uno de los crímenes más sádicos que se han cometido en esa localidad. Patricia no había podido regresar a su universidad, que estaba en otra ciudad, y Jesse había decidido llevar a su novia a una fiesta de San Valentín en el hospital donde ella estudiaba. Jesse compartía un auto con su hermano, y aunque era el turno de su hermano para poder usarlo, Jesse llegó a un acuerdo para poderlo utilizar él y que su hermano lo utilizase otra noche. De esta manera, podría llevar a Patricia al baile de San Valentín en el Hospital Watts de Durham. Alrededor de las 11:30 de la noche, Jess y Patricia abandonaron el baile y caminaron de regreso a su dormitorio para que ella pudiera firmar su salida de la noche. El dormitorio había extendido su horario de toque de queda hasta la 1 de la mañana para acomodar el baile, pero aún así eran bastante rígidos con las normas. La joven pareja tomó el auto de Jess y condujo hasta el actual vecindario de Croasdale. En 1971 se habían creado numerosos callejones sin salida en el área, pero aún no se habían construido allí casas. Por lo tanto, eran lugares algo oscuros donde los jóvenes podían disfrutar de cierta intimidad. Era el carril de los amantes, no oficial para los estudiantes de enfermería que querían pasar el tiempo a solas con sus parejas. La regla no escrita entre las parejas era que si se tomaba un callejón sin salida, se pasaba al siguiente. Incluso hubo algunas parejas que tenían lugares no oficiales que eran suyos. Las otras parejas los dejarían abiertos en caso de que la pareja normal apareciera esa noche. Pero Jess y Patricia nunca regresaron de esa caminata nocturna en el coche. El sábado por la mañana, cuando la compañera de dormitorio de Patricia se levantó, no vio a su compañera en el dormitorio, algo que le preocupó en ese momento enormemente, ya que ella era una persona tremendamente responsable y nunca rompía el tope de queda. Sus compañeros la describían como una joven responsable que se tomaba muy en serio sus estudios de enfermería y que siempre seguía las reglas. Y Jess, según todos los informes, era un buen tipo
que no presionaría a Patricia para que hiciera algo en contra de su código moral, ni siquiera para saltarse el código de queda. Los compañeros de cuarto de Patricia comenzaron a buscar a Patricia y a Jess. Llamaron a hospitales locales, presentaron un informe en el departamento de policía del condado de Durham y luego, sin estar dispuestos a esperar más tiempo, los amigos de Patricia y compañeros de cuarto decidieron salir a buscar físicamente a la pareja. Llegaron a todos sus lugares habituales, incluido el carril de los amantes de las enfermeras. Aquí encontrarían el auto de Jess estacionado en uno de los callejones sin salida vacíos. Sus abrigos estaban en la parte de atrás. Nada estaba desordenado dentro del coche. No había signos de lucha y el coche estaba totalmente cerrado. Sin embargo, ni Jess ni Patricia estaban a la vista. No los veían por ninguna parte. Con las familias de Jess y Patricia ahora plenamente conscientes de que sus hijos estaban desaparecidos, el departamento de policía local finalmente actuó sobre el informe inicial de personas desaparecidas de esa mañana. Los investigadores comenzaron trabajando con la idea de que Jess y Patricia se habían fugado, se habían ido de la ciudad y se habían dejado llevar por el resplandor de un romántico día de San Valentín. Pero en 1 o 2 días quedó claro para los investigadores que algo no estaba bien en el caso. Además, no tenía ningún sentido que ambos hubieran huido, ya que iban a casarse al terminar sus estudios y todos aceptaban dicha relación, tanto amigos como familiares. Y lo que comenzó como una investigación de personas desaparecidas rápidamente se convirtió en algo mucho más siniestro. Durante casi 2 semanas, la policía y grupos de búsqueda compuestos por lugareños preocupados trabajaron en el área. Los investigadores dieron seguimiento a cada pista, pero constantemente no encontraban nada, absolutamente nada. Los cuerpos de la pareja fueron encontrados atados a un árbol en un bosque aislado en el condado de Orange, Carolina del Norte. Los cuerpos fueron encontrados el 25 de febrero de 1971, 12 días después de la desaparición de la pareja. Un topógrafo que trabajaba en una zona boscosa a lo largo de un camino de tierra de un solo carril ve lo que cree que son 2 piernas de un maniquí, ya que ve una pierna que sobresale de un montón de hojas. Cuando el topógrafo se acerca se da cuenta de que realmente es un cuerpo humano y no un maniquí. El topógrafo llama inmediatamente a la policía y al final de ese día Jess McVan y Patricia Mann están oficialmente identificados. La pareja había sido atada a un árbol de espaldas a la corteza y sus manos estaban atadas hacia atrás con una cuerda bastante gruesa. Tenían una cuerda alrededor de la cabeza y el cuello, y aunque habían estado amarrados al árbol, sus cuerpos se habían desplomado hacia adelante y hacia abajo, dejándolos uno al lado del otro y parcialmente cubiertos por hojas. Jess todavía llevaba puesto el anillo y el reloj de su clase, por lo que la policía determinó de que no se trataba de un robo. También pudieron comprobar que ambos lucharon por sus vidas, ya que habían intentado estirarse. El médico forense no encontró evidencia de agresión sexual. Patricia tenía lesiones internas por haber recibido puñetazos, patadas o pisotones. Además, había múltiples marcas de estrangulamiento alrededor de sus cuellos, lo que sugiere que la cuerda se había tensado y aflojado una y otra vez. Además, había múltiples marcas de estrangulamiento alrededor de sus cuellos, lo que sugiere que la cuerda se había tensado y aflojado una y otra vez. Lo encuentro seriamente enfermo. Los investigadores determinaron que el asesinato de esta joven pareja había sido una pura tortura hacia ellos. El área donde habían encontrado a Jess y a Patricia era un lugar muy alejado, alrededor de 1/4 de milla del bosque y muy aislado. El suelo estaba lleno de colillas, de cigarrillos y de botellas de cerveza. La gente iba allí a beber y a fumar. También estaba ubicado justo en la línea del condado entre el condado de Orange y de Durham. Se inició una extensa investigación entre varias agencias, incluido el departamento del sheriff del condado de Orange y el departamento de policía de Durham, el SBI y el FBI.
Decir del detective Horn: he estado en toneladas de investigaciones durante los últimos 28 años que he estado aquí, pero con esta se sentía diferente. Se leía como si fuese un guión de Hollywood. Hubo algunos problemas en cuanto a la jurisdicción, continuó. ¿Dónde está la frontera con el condado? ¿Estaba realmente tan cerca entre la frontera que dividía a Durham y a Orange? El área era un lugar para amantes. El camino se dirigía al interior del bosque y había un callejón sin salida allí. 1 milla al interior del bosque. Había colillas de cigarro y botellas. Era un lugar donde la gente iba a fumar y a beber. Todo el mundo trabajó individualmente en el caso. Había mucho trabajo hecho, pero individual. Mucha de la información que hubo de manera inicial no se compartió entre las diferentes agencias, por lo cual muchas oportunidades de darle una resolución al caso se perdieron. Hubo muchos sospechosos iniciales, pero cuando el detective Horn habló con algunos de sus colegas retirados, así como revisando todo el trabajo de escritorio, se pudo percatar de que dichos perfiles no eran realistas. Nuevamente, a decir del detective, esto es un horrible crimen. ¿Quién en 5 millas a la redonda podría ser tan cruel como una serpiente como para haber hecho algo así? Los nombres en la lista no eran sustanciales, solo eran eso, nombres, lo cual ralentizó la investigación. Sin embargo, a través del caos surgieron un par de sospechosos. Algunos pasaron las pruebas del polígrafo, mientras que otros fallaron. Uno en particular era un médico del Watts Hospital que trabajaba con Patricia. En repetidas ocasiones se negó a cooperar con las fuerzas del orden público, mostrándose a sí mismo bajo una luz cada vez más sospechosa. Este médico fue el centro de atención en 1971 y Horn dice que sigue siendo el centro de atención bastante años después. Con el tiempo, el caso se fue enfriando. En el año de 2011, Horn encontró una caja de evidencia que había sido desechada. Un primo de Patricia llamó para seguir con el caso y actualizarlo. Ambos solicitaron al sheriff que reabriera el caso, y este estuvo de acuerdo. Indudablemente es muy difícil seguir con el caso y desarrollar cualquier información. Hay que confiar en las fotografías y los archivos, y la evidencia de ese periodo, y cómo se recolectó, conservó y almacenó, y con todo el tiempo que ha pasado ahí es difícil. Kim Horn trabajaba para el departamento del sheriff del condado de Orange. En 2014, Caroline Spivey lo contactó con rumores y consejos que había escuchado o le habían contado, incluso un posible sospechoso. Horn, junto con su compañera, la detective Dawn Hunter, estaban revisando las viejas cajas de registros y pruebas. Durante años volvieron a repasar la lista de sospechosos, buscaron otros nuevos y acumularon tanta información como pudieron, juntando todas las piezas de ese roto rompecabezas donde las múltiples agencias fallaron originalmente. Los investigadores originales que aún estaban vivos recibieron llamadas telefónicas de Horn y Hunter, pidiéndoles que fueran a la oficina del alguacil y revisaran los detalles del caso con ellos. Horn hizo una presentación de la evidencia que tenía, pero nadie respondió y se hizo el silencio en toda la habitación. La mayor parte de la información que presentó Horn era nueva para algunos, o todos los investigadores, porque las diferentes agencias que investigaron el caso en el año de 1971 no habían compartido la información entre sí. Si lo hubieran hecho, según cree Horn, podrían haber hecho una diferencia en este caso, y una bastante grande. Tras su investigación llegaron a una conclusión, un sospechoso que pensaban que destacaba entre los demás y que nunca había sido identificado. Y aunque por ahora no tienen a nadie en concreto, hay un sospechoso que aún sigue vivo, y aunque aún no tienen a nadie en concreto, hay uno de los antiguos sospechosos que aún sigue vivo y es el médico del Hospital Watts, que podría haber tenido algún tipo de interés amoroso en Patricia.
Cuando los investigadores originales le pidieron que hiciera una prueba con el detector de mentiras, llamó a su abogado y se negó. Ahora, casi 50 años después, Horn le pidió al médico que le proporcionara una muestra de ADN. El médico volvió a llamar a su abogado y se negó a hacerla. Pidió esa prueba de ADN ya que Horn todavía cree que puede cerrar este caso, bastante décadas después, hay que reconocer, y piensa hacerlo a través de las pruebas de ADN, ya que intenta utilizar el MACBA, que es un sistema de recolección de ADN de vacío húmedo que puede extraer ADN de lugares bastante difíciles, como por ejemplo las cuerdas anudadas que se usaron para atar y estrangular a Gis y Patricia. Por lo visto, solo existen 80 máquinas de MACBA en el mundo y Estados Unidos tiene como unas 40 de ellas, incluida la que pertenece al condado de Guilford, NC. Horn tiene la intención de ponerlo en uso y así utilizarlo en este caso que lleva tantos años abierto. Para Horn es una terrible tragedia que 2 chicos tan jóvenes fueran secuestrados y llevados a esa zona y luego ahorcados. Y tal vez piensa Horn que una manera de solventar tal tremenda desdicha y tal terrible acto sería a través de las cuerdas con las que ahorcaron a ambos, ya que piensa que puede haber algún resto de ADN en ellas aún hoy en día y a través de recolectar ese ADN se pueda saber quién es realmente el asesino. Aún así, los asesinatos de Gis McBain y Patricia Mann siguen siendo una investigación abierta y activa, ya que hasta el día de hoy no se sabe quién ha sido el asesino o los asesinos de esta joven pareja. ¿Qué os ha parecido el caso? ¿Os ha parecido interesante? ¿Creéis que realmente se va a resolver tantos años después? ¿O sinceramente nunca se sabrá quién los ha matado? Por mi parte, agradezco nuevamente a Lunas que me haya invitado a colaborar en su canal narrando esta emocionante historia, llena de terror e intriga para todos vosotros. Esperamos que el caso haya sido de vuestro agrado, y por mi parte, os deseo que tengáis una tenebrosa noche. Y no olvidéis encender la luz. Dicho esto, yo ya me despido de vosotros, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.